Está interesante, como casi siempre, el programa de hoy, con muchas opiniones sobre política, sobre economía, sobre sanidad, la pandemia y una reflexión que tenemos también antes de terminar este rato de tertulia y de análisis, tiene que ver con la propia configuración demográfica de nuestra comunidad. Pío, antes de publicidad le decía a Pío que llevas años en esto, porque bueno, te ha tocado recorrer los pueblos de nuestra Rioja, pisar las calles de La Rioja vacía. Y ayer teníamos un dato que es relevante, que es conocer cómo Logroño pierde población ya por sexto año consecutivo, creo, y es una dinámica que bueno, tiene muchas explicaciones, ¿no? Pero sobre todo es un lamento, decir, porque la prosperidad de una tierra también se entiende cuando aumenta su población y crece y hay más servicios y más viviendas y más barrios y más vida, ¿no? Yo supongo que en Logroño se produce un doble fenómeno, esto habría que estudiarlo bien o la gente que lo haya estudiado, ¿no? Pero que es el fenómeno de que, por un lado, la población riojana se ha concentrado en Logroño, pero por otro lado se ha concentrado, digamos que se va desconcentrando, es decir, va liberando el centro de Logroño, que cada vez está más envejecido y va vaciándose, y va ramificándose hacia municipios satélites como Lardero, Villamediana, Navarrete, Albelda, en menor ayer, cantidad, sí. incluso Albelda. Se alcanza otra determinada configuración, ¿no? Al final son movimientos de paquidermo que son muy difíciles de frenar y de afrontar, ¿no? Porque tú no lo puedes, evidentemente, a alguien decir que viva en un sitio, la gente va recolocándose salvo en China, donde puede, ¿no? Sí. Y entonces es un lamento, y ves que La Rioja fuera no solo fuera de las cabeceras de comarca, incluso en algunas cabeceras de comarca va desangrándose a pasos agigantados, ¿no? Tú que has estado en todas las cabeceras y con el periódico habéis recorrido y habéis hablado con vecinos de muchos pueblos, esa sensación se tiene, lo decías, ¿no? En las cabeceras, en Santo Domingo, en Nájera. Y de hecho ¿verdad? yo siempre he defendido que la batalla tengo la intuición, quizá equivocada, que la batalla por fijar la población está ya perdida en la sierra, es decir, no podemos hacer que Rabanera vuelva a tener 200 habitantes, jamás, ya no los va a tener nunca. O Navalsaz. O Navalsaz. Pero sí podemos seguramente fijar la población en esos núcleos secundarios, estoy pensando en Nájera, en Santo Domingo, que van perdiendo población a pasos agigantados y que son los que contribuyen a que La Rioja tenga una cierta diversidad que no termine toda acumulada en Logroño, ¿no? Y ahí yo creo que debería el Gobierno y todas las actuaciones enfocarse sobre todo a esos, llamémosle polos, aunque tenga una connotación un poco franquista, pero bueno, a esos centros desde los que se puede fijar la población, ¿no? En esos lugares. Javier. No tengo yo mucho criterio en relación con esto. Me parece que a veces tomamos decisiones o pretendemos que se tomen decisiones en relación con cosas con las que no tenemos ninguna capacidad. Entonces, que Logroño pierde población. Pues bueno, bien, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, pensaba que ibas a decir, normal que pierda porque se ha desindustrializado, se ha ido tabacalera, se ha ido no sé bueno, cuál, esas cosas también se notan, pero no son lo suficientemente relevantes como para que tú puedas tener en cuenta eso como un eje fundamental en una ciudad, ¿no? Hay mil motivos, ¿no? Y entonces yo creo que no debemos a veces de empeñarnos tanto en las cosas, ¿no? Y analizarlas hasta las últimas consecuencias. Es verdad que lo que ha pasado en la Rioja vaciada, pues habrá que tratar de buscar algunos mecanismos, coincido con eso con Pío, en Navalsaz, que han vivido allí 150 personas, pues no van a volver a vivir en la vida, ¿no? Ahora estamos allí 3. Una pregunta, ¿tenéis allí internet, no, fibra? No, si la quieres tener, la tienes que tener de manera privada, contratarla tú y el ayuntamiento no facilita. Más cara que... Más cara, y no facilita absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que digo, ¿no? Que me da un poco la impresión de que a veces nos empeñamos en cosas bueno, pues que tienen que ser así, ¿qué vamos a hacer, no? No, es que esto es como ha dicho Pío, es muy de largo plazo. Eso lo ha dicho Pío, sí, alguna vez. Pío lo ha dicho, ¿eh? Es muy de largo plazo, es un tema que hay que planificarlo para ver qué va a pasar dentro de 30 años, que es muy difícil. Bueno, no es muy difícil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo porque si no, en definitiva, estamos... ¿Tú has visto Nájera, Santo Domingo? Yo he conocido Nájera cuando era una que era bomba, una... ¿no? Sí. Hombre, y he conocido, por ejemplo, Marcelo Fuenmayor. Yo mi vida laboral la he hecho en Fuenmayor y desde que empecé hasta que Fuenmayor habrá crecido en 2.000 habitantes.
Eso es Navarrete exactamente Claro. igual, Navarrete. Bueno, y no me digamos nada de Villamediana, Lardero. Bueno, pues creo, se han ido por muchas razones. Primero, porque tienen el acceso al centro de Logroño exactamente al mismo tiempo que el que se vive el que vive en San barrio, Antón. sí, sí. Igual, o sea, 10 minutos más. Porque tienen otras comunidades, porque tienen absolutamente todos los beneficios de las ciudades modernas. Wifi, internet, tienen todo. Bueno, Y lo ha Quisiera dicho, aprovechar fíjate, para meter una cuña, Sí. porque a mí me hace gracia esto que la gente dice, bueno, no, es que estamos perdiendo personas que dejan de vivir en Logroño, tal y cual, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y cuando vienen? ¿Qué decimos de ellos cuando vienen? ¿Dónde los colocamos? ¿En qué barrios? ¿En qué empresas? ¿Con qué garantías? Eso está bien, porque además el crecimiento de las últimas décadas de nuestras ciudades se debe a ese fenómeno, al de la inmigración. Es así, Sí, se va a es seguir así. viviendo así, es decir, claro. la natalidad desde luego no está en valores que podamos decir que venga, o sea, que nuestro pues tampoco refresco lo generacional va a hemos ser la inventado inmigración, nosotros, y eso es un tema que se irán adaptando en el largo plazo. No quizá los que vengan, pero sí sus hijos, y pues como todos. Pero Yo le fíjate, preguntaba, perdona, es Pío, verdad. que le preguntaba a Javier lo de si tienen servicios, redes, wifi, porque alguna vez yo creo que has dicho en la tele con nosotros que incluso eso no garantiza nada. No, que claro la que gente no garantiza. necesita bajarse al bar, ir al cine, estar, relacionarse. claro. Y eso Nuestra es, sociedad no es la sociedad de hace 100 años Claro. que la gente se dedicaba a trabajar, a labrar la huerta Y a casa. y ya está. Es decir, hay una sociedad con otras necesidades, ¿no? Y una sociedad más, entiéndase no en un sentido peyorativo, pero sí una sociedad más hedonista, ¿no? Que le gusta Socializar otra sí, cosa. sí. Y hasta el punto de que la industrialización, porque antes se decía, era una especie de mantra, decir, no, si pusieran una industria en el pueblo la gente se quedaría. Pero hablando, por ejemplo, con Aguilar del Río Alhama, que tiene dos industrias bastante potentes, y sin embargo la gente del pueblo se va. Quienes van a trabajar a las industrias son polacos, bueno, gente de pues gente que ha Rumanía. venido de la Sí, inmigración, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente antes, hace 60 años, si un chaval nacía en Aguilar y había una fábrica en el pueblo, seguramente su idea era trabajar en la fábrica y tal, pero ahora ese chaval pues igual quiere ser abogado y entonces se tiene que marchar a Logroño, o a Calahorra, o a Madrid, o quiere ser periodista, o quiere ser... o no. Pero Gracias a Dios, pero y que tienen las oportunidades para serlo. Claro, eso sí, Que es que entonces no las tenían tampoco. Claro. Por ello que es muy de largo plazo el... Tenemos que ir terminando y Javier, qué bien estás sin internet ahí arriba, ¿eh? Qué bien. Por lo menos... Bueno, yo lo que más lamenté en mi tiempo que llevo en Navasaez... ¿Te has pegado, el confinamiento lo pasaste el del año pasado en Logroño o fuiste No, ahí lo arriba? pasé. Me tocó en Logroño y no me pude mover ya. Vaya. Pero fue cuando pusieron una torre grandísima de línea telefónica de Movistar. No es por hacer propaganda, pero a mí me partieron por la mitad, porque me iba allí y no había no nada. te sonaba el teléfono. Nada que te pudiera molestar, ¿no? Y ahora ya tienes el molesta. teléfono, Claro. tienes en algunas viviendas que han puesto los vecinos acceso a Internet, carísimo, por cierto. Sí. A ver si el gobierno que quiere cubrir a toda La Rioja de red, a ver si es posible para que sea más accesible. Y es verdad que eso no va a conseguir que la gente se quede allí, pero le va a ayudar en el caso de que tenga un mínimo resquicio por quedarse. Claro. Y por lo menos El ayudaría, progreso. que yo tampoco lo veo tan mal, a cultivar una serie de población vinculada a esos municipios, aunque no resida todo el tiempo en ellos. Es decir, pues que van a pasar un mes o 15 días, el verano, por el lo fin de menos se semana. mantiene con vida. Eso De hecho, es. me decían en algún pueblo de estos, no, a ver, los pueblos están más bonitos que nunca. Es decir, yo no he ido nunca a no sé qué pueblo me decían, que estuviera tan bonito. Es decir, hace 100 años aquí estábamos 200 personas, pero las calles llenas de un barro, desastre, y era un desastre. O sea, sí. que bueno. Víctor, ¿alguna última reflexión? Que no sea leve. Que no sea leve. Está bien, ¿eh? La firmamos también todos nosotros y ahí hemos visto el rótulo, hay 319.000 riojanos, muchos nos ven, no todos, pero muchos nos ven y les agradecemos su confianza al otro lado. Que nos sea leve. Víctor, gracias por acompañarnos. Javier, un placer como siempre. Sigue tan combativo tú como Pablo Iglesias, ¿eh? Tú eres como Pablo Iglesias. Sí. No, en ese sentido, Bueno, de agitar, de agitador. Voy a contar una confidencia que es referida a esta casa.
bueno, más bien al director del periódico, a José Luis Prusen, Venga. que fue el primero que me bautizó, ¿Y cómo fue? porque me dijo, tú no vales para estar en política, tú eres activista. Es verdad. Tú te dedicas a mover el cotarro. Y esa es tu función. Es y así. acertó. Es así, aunque te aseguro que te han echado la caña política a más de un partido. Y ahí lo dejamos. Pío, gracias, ¿eh? Y A enhorabuena, yo no me canso de decirlo, porque hacéis todos los días este producto, un año ya haciéndolo desde casa, Sí, bueno. y larioja.com también reflejando un trabajo sensacional, que se dice pronto. Gracias a todos. Otro día hablaremos del teletrabajo. Eso, que merece la pena. No se vayan, que hacemos una pausa rapidita, les quitamos los micrófonos, las sillas, y la ocupa un personaje político también de absoluta actualidad. No se vayan. Se lo hemos dicho, es una de las personas más buscadas en la actualidad política en nuestra comunidad porque, en definitiva, lidera el partido, lidera Ciudadanos y es una de las formaciones que desde hace una semana está en todos los titulares de la prensa nacional. Don Pablo Baena, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos en TVR, en La Rioja Directo, en una circunstancia además extraordinariamente volátil y vertiginosa como es la que nos ocupa, ¿no? Lo primero, vaya lío. Bueno, vaya lío, sí, efectivamente, hay un lío montado en la política nacional bastante importante. Y bueno, yo soy de los que creo que tenemos que hacer entre todos esfuerzos por ponernos de acuerdo. Tú sabes muy bien, lo hemos hablado en más de una ocasión, que mi planteamiento siempre es intentar llegar a acuerdos. Lo estamos demostrando en el Parlamento de La Rioja, ¿no? Hemos conseguido... somos, de hecho, el único partido que hemos conseguido generar espacios de diálogo, como Rioja Forum en su momento, y otra serie de iniciativas, porque yo creo que es la manera adecuada de hacer política, y más en estos tiempos en los que hay tantísima crispación. ¿Cómo observó lo de hace exactamente una semana? ¿Conocían ustedes algo de lo que iba a suceder en Murcia? ¿La reacción después de Ayuso en Madrid? ¿Y cómo lo han vivido aquí los afiliados, los cargos, estos 7 días, que bueno, que de momento están donde están, han estado ustedes en la Ejecutiva, sale usted también reforzado en esa posición, pero ¿cómo recuerda lo que pasó hace una semana? Bueno, yo no hablaría tanto de reforzado, sino que es una cuestión de mi entrada en la Ejecutiva, en el equipo de Inés. Ella ha querido reforzar su equipo, ha querido realizar una serie de cambios que yo creo que van a ser positivos, porque necesitamos seguir construyendo y seguir reforzando ese espacio de centro moderado, liberal, progresista, que representa a Ciudadanos, que lo hemos sido siempre, que lo seguimos siendo, y ha querido contar conmigo para ello. Yo estoy contento, y además ahí voy a seguir dando la batalla para también que los asuntos, las cuestiones que preocupan a los riojanos puedan llegar a la Ejecutiva de mi partido, ¿no? Lo que pasa es que entrar en la Ejecutiva en este momento complicado, ¿no? Bueno, ningún momento para Ciudadanos ha sido fácil. Vamos a ver, este es un partido que, fíjate, yo me afilié a Ciudadanos hace 6 años. Anteriormente nunca había militado en política y me afilié a este partido pensando que era necesario en España un espacio para el diálogo, contra la corrupción, por la regeneración, y eso es lo que es Ciudadanos, ¿no? Y lo que sigue siendo, y lo estamos demostrando en Murcia. Si quieres, ahora hablamos de ello que comentabas, ¿no? Y creo sinceramente que es lo que tenemos que seguir haciendo, porque eso somos nosotros. En Murcia, la realidad, yo te voy a ser muy sincero, Carlos, creo que hemos comunicado muy mal las cosas. Creo que Ciudadanos ha cometido un error muy grande de comunicación. Creo que no es justo que en este momento se esté hablando de los errores de comunicación de Ciudadanos, que los ha habido y son importantes, en lugar de la corrupción que
que tiene el Partido Popular en Murcia. Que es el muy argumento importante. por el cual se justifica la moción de censura. Bueno, es el ¿no? argumento y es la realidad. Mira, yo el lunes pasado tuve la oportunidad de estar hablando un rato con Mario Gómez, nuestro vicealcalde en el Ayuntamiento de Murcia, y él describía situaciones que son espeluznantes, quiero decir. ¿Se pueden decir? Hablaba, bueno, muchas de ellas, toda la información está en la UDEF para que lo investigue, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de cómo para que algunos cobraran más de 1 millón de euros, pues lo que hicieron fue trocearlo en pequeños contratos de menos de 5.000 euros para que no tuvieran que ir a concurso público. Tú me dirás, ¿cuántos contratos hace falta hacer para llegar a 1 millón de euros? Contratos de menos de 5.000 euros, de 4.999. Hablaba, nos comentaba que, claro, él empezó a ver que para concursos públicos siempre se pedía, para una determinada tipología de contratos públicos, se pedía a 3 personas en concreto. Claro, él empezó a investigar sobre ello y se dio cuenta de que esas 3 personas eran padre, madre e hijo. Y se dio cuenta además de que los 3 en sus solicitudes siempre ponían la misma cuenta corriente, es decir, el Ayuntamiento de Murcia acababa pagando siempre en la misma cuenta corriente, que no es que pidieran ofertas a distintos autónomos, ¿no? Es que esto era siempre de esta manera, claro. Estos son algunos de los muchos casos que han ido sucediendo y claro, nuestro equipo en el Ayuntamiento de Murcia y también en la Comunidad de Murcia lo que hizo fue denunciar esa corrupción, lo intentaron solucionar dentro del acuerdo de gobierno que tenían con el Partido Popular en Murcia, y el Partido Popular en Murcia, en vez de cumplir con el acuerdo contra la corrupción que nosotros les hicimos firmar al principio de la legislatura, lo que hicieron fue empezar a perseguir a estos cargos públicos. Él nos contaba, Mario, cómo le han perseguido, le han puesto gente para que le investigara, cómo le han presentado una denuncia por revelación de supuestos secretos, cuando lo que había hecho era trasladar toda esa información a la UDEF precisamente para que lo investigue. Y lo de las vacunas, además, allí, ¿no? Las vacunas, efectivamente, en la región de Murcia es que se ha vacunado hasta el apuntador, es que tuvimos que hacer dimitir al consejero de Sanidad porque era un auténtico escándalo, más de 370 cargos vinculados al Partido Popular que se habían saltado la cola de vacunación. Y yo sinceramente, Carlos, creo que algo ha hecho muy mal mi partido cuando la gente, en vez de estar hablando de la luna, está hablando del dedo que tapa la luna. Es decir, en vez de estar hablando de la corrupción del Partido Popular en Murcia, de lo que está hablando es de esos errores de comunicación que los ha habido y es verdad. Pero también te diré una cosa, Carlos, nosotros nos metimos en política para regenerar España, para luchar contra la corrupción desde un espacio moderado, centrado, y desde luego si alguien piensa que nosotros nos hemos metido en esto para tapar sus corruptelas, ya sean unos o sean otros, desde luego están muy equivocados. Aquí en La Rioja somos los únicos que estamos denunciando de verdad los escándalos de la consejería de Podemos, del chiringuito de Podemos, que es un sitio para colocar a los amiguetes de Podemos. Fíjate, hasta tal punto que hemos llevado al Parlamento de La Rioja la solicitud del cese de Raquel Romero como consejera por todos esos escándalos. Curiosamente, el Partido Popular no nos lo apoyó. Curiosamente, el Partido Popular no nos lo apoyó. 4 diputados en el Parlamento, tienen ustedes presencia en muchos ayuntamientos, con concejales, también en la capital de La Rioja, y eso que señalaba usted ahora, ¿no? de los errores que haya podido haber en la comunicación, también ha habido discrepancias ideológicas en torno a ese movimiento, como hemos visto con la salida de algunos destacados miembros de Ciudadanos, que más allá de los motivos, han cuestionado pues ese alineamiento junto al Partido Socialista, que a ustedes les puede venir regular, porque se quieren apropiar, ¿no?, de ese centro político que usted defiende siempre. Bueno, vamos a ver, es que creo que hay que entender que el espacio de centro es un espacio de moderación, es un espacio de intentar llegar a acuerdos a izquierda y derecha en cada momento en función de lo que sea mejor para los ciudadanos. Claro. Y desde esa óptica es como estamos funcionando, ¿no? En el Parlamento de La Rioja creo que es un clarísimo ejemplo de cuestiones importantes que venimos consiguiendo esta legislatura precisamente a través de ese diálogo con las distintas fuerzas. Pero es que también te voy a decir una cosa, Carlos, yo entiendo que... Es que el centro
es muy jugoso. Se lo disputa el PSOE, se lo disputa el PP, esa masa de votantes, mayor o menor, que ustedes bueno, el Partido Popular en estos movilizan. momentos parece que ha comenzado una ofensiva para intentar comerse el centro, porque lo que quiere es dejar huérfanos de a quién votar a todos aquellos riojanos, a todos aquellos españoles que lo que quieren es poder votar regeneración, poder votar contra corruptelas, poder votar por la moderación, poder votar por el encuentro, porque nos pongamos de acuerdo, que creo sinceramente que es lo mejor que se puede hacer en política, llegar a acuerdos. Pero también te digo una cosa, a mí, y entiéndeme bien lo que te voy a decir, a mí me preocupa que estemos hablando de todo esto cuando realmente lo que le preocupa a los ciudadanos son sus problemas. O sea, a mí mi teléfono se pasa el día sonando, el de mis compañeros también. Tú no sabes la cantidad de gente que se nos acerca a nosotros, a mis compañeros en los ayuntamientos, para que seamos su voz, para que llevemos sus problemas, para que de esa manera podamos dar solución a las cuestiones, porque el gobierno de La Rioja no les está escuchando y porque el otro partido que está en la oposición pues está muy cómodo en el banquillo sin hacer nada, pensando que en algún momento le llegará su turno. Le tocará, ¿no? Nosotros sí. estamos jugando el partido y la realidad es que yo y mis compañeros estamos muy próximos a la calle. El otro día, paseando por la calle, me acerqué a visitar la zona de las 100 tiendas, estuve hablando con todos ellos, mirando a ver qué podemos hacer para ayudarles. En Calahorra he estado en el hospital recientemente, cada día tengo muchísimas reuniones con colectivos, con asociaciones que buscan a ciudadanos porque saben que nosotros somos ahora mismo el único cauce para que sus cuestiones sean llevadas a las instituciones de La Rioja. Claro, creo, sinceramente, que estamos haciendo un trabajo importante. Creo que con lo que hay que estar preocupado no es si alguien se va de un sitio a otro, sino en que ahora mismo tenemos 28 personas en las UCI, más de 700 fallecidos en La Rioja. Hay gente que ha tenido que bajar sus persianas y hay que ayudarles y hay que darles una solución a todos ellos. ¿O qué va a pasar con la cuarta ola? ¿Por qué no se está vacunando en condiciones en La Rioja? Esas son las cosas que a mí me preocupan ahora mismo. Hablando, y le interrumpía yo, que hablaba usted del trabajo parlamentario, de sus insistentes denuncias y discursos en el Palacio de la Merced, en el convento de la Merced. Le queríamos formular la siguiente pregunta, que se ha planteado también aquí durante la tertulia en varios programas. ¿Usted estaría a gusto formando una coalición de gobierno con el Partido Socialista, con Concha Andreu, con su ejecutivo, si las cosas fueran por ese camino? Bueno, yo llevo toda la legislatura intentando que el Partido Socialista se modere, porque el Partido Socialista al principio de la legislatura en La Rioja se equivocó a la hora de elegir, se fue a los extremos. A mí no me gustan los extremos. En La Rioja estamos gobernados por populistas de Podemos, apoyados por Izquierda Unida desde fuera, por lo tanto a mí el gobierno actual de La Rioja no me gusta. Y en todo momento, desde la responsabilidad, entendiendo cuál es el peso que tiene cada partido político, hemos intentado moderar al Partido Socialista. Pero quizá esa pregunta quien habría que hacérsela es a Concha Andreu. ¿Tienen ustedes, conversan, se escriben, hablan o no hay mucho diálogo? Yo con la presidenta del gobierno tengo una relación fluida, igual que tengo una relación fluida con otros líderes de partidos políticos en La Rioja, pero porque creo que eso es bueno, porque creo que eso ayuda a que en un momento determinado, por ejemplo, Ciudadanos fuera quien impulsara en La Rioja que ante la situación en la que los familiares de las personas que estaban a punto de fallecer de COVID no pudieran entrar en las UCIs para despedirse, nosotros impulsamos eso y gracias a eso humanizamos un poquito más toda esa situación. Ayuda a que el último plan de reactivación que presentó el gobierno de La Rioja, que en principio iban a ser 6 millones de euros, una cantidad insuficiente, gracias al empuje de Ciudadanos al final fueron 12 millones de euros. No es suficiente, pero es mejor 12 que 6 millones de euros, ¿no? Ayuda a que ahora mismo se esté implantando fibra óptica e Internet en condiciones en muchos pueblos de La Rioja que hasta ahora no tenían, que es una iniciativa nuestra y que gracias a ese esfuerzo que hacemos de diálogo con los demás, pues conseguimos que se ponga en marcha. Nos quedan apenas 2 minutos y no podemos dejar que se vaya usted sin decirle, sin transmitirle lo que a veces los espectadores también nos escriben o comentan en nuestras redes sociales, y es el hecho de que Ciudadanos se enfrenta a un momento decisivo. Depende la propia supervivencia del partido, ¿no?, de lo que ocurra a corto y medio plazo. Y el ejemplo lo tenemos claro, con un proyecto de centro como fue UPyD, que acabó como terminó. ¿Es el mismo camino el que ustedes creen que están recorriendo? Naturalmente va a decir que no, ¿no? Pero
sí que hay que ser sincero que el momento es complejo. El momento es complejo, creo que Ciudadanos nunca ha tenido las cosas fáciles, jamás, porque nosotros lo que estamos defendiendo es un espacio de centro, de moderación, un espacio de concordia, de superar los rojos y los azules, de superar los enfrentamientos y además hacerlo a través de una regeneración y a través de la lucha contra la corrupción. Y defender eso no es fácil, no es fácil ahora mismo, no lo era fácil hace un año, no ha sido fácil nunca. Mira, yo llevo 6 años en Ciudadanos, peleando muy duro junto a mis compañeros, y en muchos momentos, entiéndeme lo que voy a decir, en muchos momentos nos han intentado matar. Bueno, no pasa absolutamente nada, nosotros vamos a seguir trabajando desde las instituciones por aquello que creemos. Y también te digo una cosa, quedan más de media legislatura en La Rioja. Como estamos viendo las cosas en política, pues de una semana a otra incluso cambian, y vamos a seguir siendo 2 años la tercera fuerza política en el Parlamento de La Rioja, y después ya veremos a ver lo que deciden los ciudadanos, pero vamos a seguir trabajando por todos aquellos que nos votaron y también por el resto de riojanos. Pues señor Baena, gracias por este ratito, no con nosotros, sino con los espectadores de la televisión de los riojanos. Se agradece siempre que un político, que un representante de los ciudadanos venga aquí, hable claro y no tenga, y hay que decirlo, el señor Baena es de los que no pone ninguna pregunta, es decir, de esto no me preguntes, de esto no me hables, de esto... Da gusto. Estaremos muy pendientes, porque mañana hay pleno y más allá de lo que decíamos, está todo tan volátil que quién sabe cómo van a ser las cosas dentro de una semana, un mes o un año. Así que lo dicho, gracias. Bueno, yo no sé cómo van a ser las cosas dentro de un año, lo que sí que sé es cómo quiero que sea La Rioja dentro de un tiempo, una tierra que avance, una tierra en la que nos pongamos de acuerdo, y en eso estamos trabajando. Carlos, muchísimas gracias. A ustedes siempre por acompañarnos y a los espectadores por estar ahí un día más. Gracias por vernos y por comentar en las redes sociales, que estamos viendo que están muy activas en esta jornada. Sigan con nosotros, que continúa la información aquí en TVR. Adiós.